El día de hoy vamos a descubrir cuánto cuesta hacer mercado aquí en Colombia, más específicamente en la ciudad de Medellín en el año 2025. Y es que precisamente aquí en Colombia hay un debate bastante grande sobre cuál será la mejor opción para mercar, la tienda Zara o las tiendas de Uno, que son las tiendas más grandes que hay aquí en Colombia. Para no caer en cuestión sobre cuál es la mejor, a mí me gusta mercar en de Uno, siento que de pronto hay cosas un poco más económicas, pero no solamente eso, yo no merco solamente en de Uno y este es el truco, porque es que para mercar bien aquí en Colombia y hacer rendir la platica hay que combinar varias cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a mercar en las tiendas de Uno, pero además de eso voy a mercar un supermercado aparte. ¿Para qué? Para hacer rendir la platica y para así comprar y diversificar y que no sea tan caro todo. Entonces, como ustedes pueden ver ahí al fondo se ve la tienda de Uno, pero precisamente justo al lado, aquí atrás de mí, está la tienda donde nosotros vamos a comprar. ¿Por qué? Porque es que yo en el de Uno compro lo que son las carnes, el arroz, el espagueti, la leche, cosas así. Y en estas tienditas, en estos mini mercados, yo voy a comprar la verdura y las frutas. ¿Por qué? Porque son más frescas y además de que son más frescas, son mucho más económicas y se van a dar cuenta conmigo el por qué. Entonces, en este momento yo voy a entrar a la tienda de Uno y ustedes van a estar acompañándome porque yo precisamente voy a mercar. Ya se me acabó la comida, se me acabó todo. Entonces voy a mercar y ustedes van a acompañarme. Ahora, cuando entra de Uno me va a tocar ser un poco cuidadoso porque en muchas de estas tiendas no permiten grabar adentro, así que bueno, es mejor pedir perdón a pedir permiso, así que acompáñame. En este momento estamos aquí precisamente dentro de las tiendas de Uno y voy a estar mostrándoles a ustedes cuál es el mercado que yo voy a hacer para 15 días. Entonces aquí voy a estar mostrándoles a ustedes los precios de todas las cosas para que ustedes tengan una idea más o menos y al final vamos a ver cuánto nos gastamos en sí para un mercado de 15 días. Entonces vamos a comenzar a buscar las cosas básicas. El pan, este pan tajado, que es precisamente para los desayunos, para los sándwiches, vamos a ver cuánto cuesta. Pueden ir hasta acá abajo para ver el precio, 3.250. Este pan que ustedes ven aquí. Entonces es un poco menos de $1. Venden otro tipo de pan que es más artesanal, que vendría siendo este, que es un poco pues más rico. Yo lo he probado y este es más rico. Y este pan tajado artesanal cuesta 4.995.000 pesos, que eso equivale a un poquito más de $1. También venden pan integral de miel con pasa, que viene siendo este que está acá arriba. Venden mogolla integral, aquí la mogolla se le dice a estos pancitos que son como redonditos. Aquí venden de todo. Pan de queso por 4 unidades, 4.900, 5.000 pesos, que vienen siendo estos. La verdad me parece caro, pero bueno. Y así. Entonces, si es por pan, aquí van a tener bastante variedad de pan. Bastante variedad de pan. Pan tajado integral. Van a tener pues estos pan de yuca que vienen por 8 unidades y cuestan 7.000 pesos. Entonces, hay bastante variedad de pan. Además de eso, en variedades de pan también tienen este pan, que es el pan Super Caimán, que es este que les estoy mostrando aquí. Tiene un valor de 5.000 pesos. Y este pan, miren lo grande que es. Este pan es como un pan más familiar, para tomarse el cafecito en las mañanas, para tomarse pues el cafecito o el chocolatico en la noche. Bueno, en fin, aquí tienen bastante variedad de pan en el de Uno. Bueno, y estos pancitos que ustedes ven aquí, que son mini croissants, estos pancitos en sí son uno de los panes que más se venden aquí en las tiendas de Uno, que la gente viene literalmente a comprar estos pancitos. Y les voy a mostrar el precio para que ustedes los vean. Son 3.900, eso equivale a $1 exactamente. Entonces, para que ustedes sepan. Ahora sí vamos a buscar en sí lo que yo necesito, lo que yo voy a comprar, que va a ser leche, huevos, arroz y todas esas cositas. Entonces, bueno, si hablamos de leche, la leche entera en caja, que viene siendo esta que está aquí, esta leche cuesta 3.350 pesos, aquí como pueden ver. Que esta marca es una marca que es bastante pues famosa aquí, es la marca del de Uno, que es marca Lati. Entonces esta leche cuesta 3.350 casi 1 litro de leche, vienen 900 mililitros, casi 1 litro de leche. Esa es la leche entera y por su parte la leche lactosada, que es esta. ¿Dónde está? Esta tiene un precio de 3.550, casi $1. Entonces, que vendría siendo exactamente esta que está aquí. Esta es la de lactosada. Obviamente la de lactosada es un poco más costosa que la otra. Ahora, si lo quieres comprar por bolsa,
También venden la bolsa aquí. Bolsa de leche lactosada cuesta 2.900. Dice que bajó de precio, que viene siendo estas que están acá. Entonces, bueno, en este momento vamos a mostrarles lo que son los huevos. En este momento lo que son los huevos son 12.900. Aquí vienen por 30 unidades. La verdad, los huevos bajaron bastante de precio porque antes estaban en 16.000 pesos. De 16.000 bajaron a 13.000. Entonces, bajaron bastante. Vamos a llevar una respectiva paca de huevos. El huevo no puede faltar. Así que vamos a seguir buscando las demás cositas que hay que tener. Aquí también encontramos lo que son las galletas. Se llama Saltísimas. Bueno, Saltín Noel también, que es una marca muy famosa aquí en Colombia. Y estas galletas cuestan 6.900 pesos, aproximadamente 7.000 pesos. Entonces, y estas que son de la marca económica, cuestan 5.600. Un poquito más económicas, pero bueno, ya ustedes verán cuál prefieren. Y ahora vamos a pasar a la sección de los cereales, y es que precisamente yo estaba buscando esto porque lo necesitaba. Aquí puedes encontrar tanto el cereal, el negrito, que es parecido al Choco Crispy, que no es marca de Choco Crispy, pero que es parecido, que es una versión más económica, y hojuelas azucaradas también, o también puedes encontrar las azucaritas, que lo que son un poco más económicas. Yo en este caso voy a llevarme las hojuelas azucaradas porque son muy ricas, la verdad, pues yo las he probado y son muy buenas, y tiene un valor de 5.700 pesos. Además de eso, aquí podrás encontrar lo que son los famosos Choco Crispy, que son muy reconocidos, y las azucaritas, y estas las podrás encontrar aquí. Y el precio de estas cajitas, que vienen por 180 gramos, tanto de azucaritas como de Choco Crispy, las puedes conseguir desde 7.350 pesos. Ahora, algo que es muy fundamental aquí en las familias colombianas y que no puede faltar, mira, el chocolate. Yo precisamente compro este, que me parece que es el que tiene mejor sabor. Y este chocolate cuesta 11.500 pesos. Entonces, este chocolate subió mucho el precio porque anteriormente costaba 8.000 pesos. Yo lo compraba y costaba 8.000. De 8.000 subió a 11.000. Subió muchísimo. Pero también, si no quieres ese, también hay otra variedad. Chocolate en barra, que son más o menos como estos, que vienen así. También hay esta marca de la taza tradicional, que también es muy buena, pero bueno, ya ustedes verán cuál eligen. Y otra de las cosas que, bueno, de pronto si tienen niños y no puede faltar, es el Milo. El Milo, este Milo viene por 300 gramos y cuesta 14.200 pesos. Y este Milo Optic Go, y este Milo está en descuento, está en promoción, es más pequeño. La verdad no le veo la promoción por ningún lado, pero bueno, cuesta 7.100 pesos para que ustedes vayan comparando precios. Como les dije, aquí también el de uno maneja su frutería y sus verduras, frutas y verduras. Entonces, por ejemplo, la pera, esta pera viene por 1.000 y cuesta 10.800, que son estas que están aquí. La verdad me parece barato, por eso voy a llevarme una de pera. Además de eso, venden manzana verde a 11.100, venden papa capira a 6.000, que viene siendo esta. Viene por 2.500 gramos. La verdad, no sé, barato, económico, juzguen ustedes. También venden aguacate y plátano verde. Ofreciendo este aguacate, 1.100 la unidad. Cebolla. En fin, ahí hay una gran variedad de verduras y frutas, pues para los que quieran comprar aquí. Es muy surtido, hay mucha variedad, entonces es bueno. Bueno, sinceramente estamos aquí, nos toca hablar bajito porque sinceramente nos pueden sacar. Ya nos sacaron de una tienda, nos tocó irnos para otra, entonces bueno, toca hablar desde bajito, poquito porque no puedes estar sacando de aquí, así que toca con cuidado. Bueno, una de las cosas más importantes, el atún. Y es que yo precisamente para el atún compro esto que están aquí. Y es que este dúo de atún cuesta 8.000 pesos, son estos que vienen así, son pequeños pero son muy buenos. Entonces de este atún yo voy a llevarme ya sea esta. Aunque también aquí puedes conseguir mucha variedad, porque ese es uno de los más costosos, pero también está atún en agua que vale 6.000, que vienen estos dos por 6.000, esos dos. También puedes conseguir estos atunes que cuestan 4.500 y son esos que están ahí. Esto también cuesta 5.400, entonces, bueno, aquí hay variedad de todo. Y estos que son los más económicos,
que yo los he probado, no son muy buenos, pero bueno, cuestan 3.400 pesos. Estos cuestan 3.500 pesos. Otra de las cosas súper importantes y fundamentales para la canasta familiar en sí son las pastas. Entonces vamos a buscar esta pasta, que es la más económica, que es una marca Spaghetti. Cuesta 1.150 pesos, muy económico la verdad, pero esto no me gusta. Yo esta pasta no la compro porque una vez la compré y es muy, muy mala. Y estas cuestan 2.150, cuestan el doble que estas, pero estas son mucho mejores, la verdad. Además de eso, también tenemos estas que también son muy buenas. Me parecen que son muy buenas, marcas Spaghetti, que no sé el precio, pero cuesta 4.000 pesos, 3.990, 4.000, y estas de las que me llevo yo. Además de eso, también venden conchas Doria, que son estas conchas. Esto no lo utilizo yo, pero cuestan 2.150. También vendo de este tipo. Y o sea, aquí venden muchas cositas. Y para las pastas, las salsas que son muy importantes. Por ejemplo, la salsa napolitana cuesta 6.600 pesos y viene esta salsa. Esta es la salsa que viene aproximadamente por 400 gramos, la salsa napolitana. Y también tenemos la salsa boloñesa, que es más costosa, cuesta 7.900 pesos. Y es esta que está acá. Viene también por 400 gramos. Y algo muy interesante también es que venden estas cositas. Y es que son como salsas en polvo. Miren, esta es napolitana. Y esta salsa, pues la napolitana y la boloñesa cuestan 2.700 pesos. Esos sobrecitos de salsa. Entonces, bueno, ahí tienen bastante variedad. Tienen bastante variedad para que ustedes puedan elegir. Otra de las cosas que es bastante importante es lo que aquí se le dice la liga. Lo que en la costa colombiana se le dice la liga. ¿Qué es la liga? La proteína. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí dice pechugas de pollo a 18.900, 19.000 pesos esta pechuga de pollo. Sinceramente me parece caro, pero bueno, si está caro en el de uno, ¿qué se espera en otras partes? Entonces esta va para acá también. Aquí también podemos encontrar filetes de pechuga, dice que muslos de pollo, muchos de pollo apanado. O sea, aquí hay muchísimas variedades, por lo si lo que quieren es opciones, aquí lo que hay es opciones en de estas cosas no voy a necesitar absolutamente nada. Lo que sí voy a necesitar es algunas cositas como estos que están aquí. Que por ejemplo, ajo granulado, lo compro. Este ajo granulado cuesta 1.900, 2.000 pesos, la mitad de $1. Comino molido, que es este comino cuesta, en estas dos hay $1. La paprika es súper importante. Esto para mí, bueno, 1.600. Esto orégano, aquí está. Esto también es súper importante para mí porque esto le da sabor a la comida y cuesta la mitad de $1, 2.000 pesos. El color, que el color es muy importante. Este condimento que estoy buscando acá, que es Sazón El Rey, que cuesta aproximadamente 2.000 pesos. Esta crema de leche es súper importante para mí porque yo le echo a las pastas. Entonces, esta crema de leche cuesta 2.300 pesos. Y yo voy a llevarme de estas dos bolsitas de estas. Ahora, aquí venden de todo. Aquí venden, bueno, les voy a mostrar premezcla para torta de vainilla, 5.200, que vendría siendo esta. La verdad no me parece caro. Esencia de vainilla, venden crema vegetal batidas en spray, que son estos tarritos que están aquí. Bueno, aquí venden muchas cosas. Y la leche condensada. Esta leche condensada, que créeme que esto es muy delicioso, cuesta 4.500 pesos, un poco más de $1. Hasta ahora el carrito va así más o menos. Y bueno, de este lado encontramos todo lo que son aceite vegetal, aceite de coco, aceite de oliva, aceite de soya, o sea, todo. Pero el aceite que nosotros normalmente compramos es el más económico, que es este que está aquí, que es el aceite Imatá. Este aceite rinde mucho y es bueno, o sea, entonces pues vamos a llevarnos. Llegamos a otra parte y es la leche en polvo, que es toda esta leche que ustedes ven acá. Y está también la parte de helados, que son todos estos helados. Entonces esos cosas de helado están costando 13.500, casi 15.000 pesos. Y aquí llegamos también a lo que es la parte de la nevera. Entonces en la nevera tienen todo lo que hay. Entonces bueno, vamos a empezar revisando desde aquí. Y es que la coronita, que esta coronita la hay en todas las partes del mundo. Entonces bueno, la coronita, la cerveza, está a 2.750, la verdad. Muy económico, mírenla. Súper económico aquí en el de uno. La cerveza Águila aquí 1.900, que viene en latica,
bueno, económico, caro, juguen ustedes. Y bueno, aquí les voy mostrando un poquito de todo. Esta cerveza Bahía, que es una cerveza precisamente de aquí del D1, cuesta 1900. Para costar 1900 y esta 1900, obviamente, pues, o sea, caro. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir algo? Pero más o menos para que vayan comparando precios. Y la parte de los yogur, el yogur, este yogur de tradición de coco, ese yogur está en 15.000 pesos. Me parece muy caro, pero bueno. Normalmente los lácteos y los yogures y todo eso son bastante costosos aquí. Entonces vamos a este sector de acá, que aquí vamos a poder encontrar embutidos, queso y cosas así que vamos a revisar. Entonces, primero, el queso crema. Bueno, esta es la marca del D1, queso crema, cuesta 3.300 pesos. Y este me voy a llevar porque yo hago mucha comida y mezclo, entonces esto es fundamental para mí. La barra de mantequilla, esta barrita de mantequilla Don Olio, que es muy famosa y es muy buena, cuesta 1.350 pesos. Entonces es barato, así que se va conmigo. Lo que más se come aquí en Medellín, miren, la arepa paisa. La arepita paisa. Vamos a ver, esta arepa cuesta 2.900 pesos y la bolsita viene por 4 o 5 unidades. No veo bien, pero bueno, ahí se las dejo. Barato, caro, juzguen ustedes. También tenemos aquí lo que es el queso mozzarella, que es este queso mozzarella que viene en bloquecito. Este queso mozzarella cuesta 9.900 pesos los 400 gramos. Y de ahí vamos a pasar a los embutidos, que vendrían siendo esto. Bueno, el salchichón cervecero, que este salchichón en Colombia es muy famoso. Bueno, este salchichón cuesta 12.000 pesos. Este pedacito, la verdad está muy caro, pero bueno. Pero para que ustedes vean, también venden un salchichón tradicional, que es este, que cuesta 6.000 pesos. Y es este que cuesta 5.500 pesos. Además de eso, venden un salchichón de pollo que cuesta 5.300. Venden morcilla por 500 gramos, cuesta 7.900, 8.000 pesos, que esta es la morcilla. Sinceramente esto no me gusta, si no lo comprara, pero bueno. Y bueno, más cositas como costilla de cerdo ahumado, 17.000, que es esta. Esta costilla muy rica, yo la probé. Y así. Entonces aquí hay mucha variedad. Hay jamón de cerdo, jamón de pernil de cerdo, por ejemplo este, cuesta 9.000. Pepperoni tajado, que es este, cuesta 5.000. De pepperoni y así. Hay mucha variedad, pero yo lo que estoy buscando es un combo, que es este que estaba buscando acá. Este es el combo que yo estaba buscando, porque vienen muchas cosas que les voy a mostrar. Y este combo cuesta 10.950, 11.000 pesos. Y es que este combo aquí donde lo ven, viene con salchichón, viene con salchicha, viene con un jamón de cerdo y un jamón de pollo. Entonces, este es el combo específico para ahorrar. 11.000 pesos todo esto. Y está súper bien. Y aquí encontramos pues de todo. También encontramos queso parmesano, que es el queso este rallado, por decirlo así, queso parmesano. Cuesta 14.000 pesos. 13.650. Mucha plata, 4 dólares aquí. También venden por acá jamón de cerdo, que es este que está aquí. Es el jamón más económico que hay acá, es este. Y este jamón de cerdo está costando 8.700 pesos, casi 9.000. Venden mortadela. Ahí se me cae. Mortadela a 2.500 pesos la mortadela, muy económica, no sé de qué será y se las quedo debiendo. Juzguen ustedes, díganme aquí en los comentarios de qué creen que es ustedes esta mortadela que cuesta 2.500 pesos, aproximadamente un poquito más de medio dólar. Díganme ustedes aquí en los comentarios de qué creen que está hecha esta mortadela, de perro, de gato, de caballo, no sé. Juzguenlo ustedes y díganme aquí en los comentarios. Y por supuesto la señora salchicha, la salchicha tradicional. La salchichita es buena, no es la gran cosa, pero sinceramente desbara muchísimo y cuesta 6.500 pesos. Entonces, así va nuestro mercado hasta ahora. Huevos, queso crema, el combo y bueno, cositas. Y de ahí vamos a pasar a este lado, que es donde están las salsas. Que esto es infaltable, literalmente. Bueno, la salsa de tomate Cep, marca Cep, que es una de las más reconocidas aquí en el D1. Esta salsa de tomate cuesta 4.500 pesos. Y es que miren eso ahí, no sé si eso es un sello a propósito o qué será, pero bueno,
4.500 pesos, un poco más de $1, esta salsa de tomate que viene por 500 gramos. Obviamente también está por otro lado pues la salsa de tomate Fruco, que es la salsa de tomate más famosa, que es la Fruco, que es esta, que es la mejor. Entonces esta salsa dobla casi el valor de la otra y cuesta 9.000 pesos, el doble de la otra que vimos allá. Entonces bueno, ustedes ya decidirán cuál compran, cuál no, pero yo voy a llevarme la más económica, que viene siendo aquella. Ahora, si es por salsa, aquí pues hay una gran variedad de salsa. Esta salsa de maíz dulce, que aquí a la gente le gusta mucho esta salsa de maíz, cuesta 3.700. Está una que pasta de tomate, esto nunca lo he probado, o sea, 2.800, no sé. Y esta salsa que es buenísima, que es una salsa de crema ahumada. Esta salsa es buenísima, entonces me la voy a llevar. Y esta salsa cuesta 3.650, casi $1. Y bueno, en estas neveritas tú podrás encontrar diferentes cosas. Por ejemplo, aquí vienen de que panzerotti surtido por 3 unidades, 7.000 pesos. Que bueno, no sé dónde estarán. Venden lasaña boloñesa a 8.600, ajiaco preparado a 7.900, y así ustedes pueden encontrar muchas cositas. Arberja congelada 6.250, que bueno, ya ustedes van viendo. Y bueno, para que ustedes vean la variedad que hay aquí no encuentra de todo. Y en esta otra nevera venden nuges de pollo a 8.000, los nuges de pollo, y venden también papas a la francesa a 5.000, 4.990, 5.000 pesos. Y estas papas nosotros las vamos a llevar porque son muy prácticas y desbaran aún. Miren, papas a la francesa 5.000 pesos. Y otra salsa que es imperdible es esta salsa de acá, que es la salsa tipo guacamole. Esta salsita cuesta 3.700 pesos, pero es brutal esta salsa, la verdad, brutal. Ahora, yo creo que hasta ahora vamos muy bien. Bueno, faltan algunas cositas como el arroz, las lentejas, los frijoles. Vamos a ver si encontramos eso, porque yo soy mucho de cocinar sopita, me gusta mucho la sopa. A ver si conseguimos lentejas. Y también algo muy particular de estas tiendas es que no solamente venden comida, sino que también venden productos para aseo, ya sea para aseo personal o aseo pues para la casa y esas cosas. Entonces les estaré mostrando también un poquito de lo que son los productos para aseo. Ahora, en este momento llegamos al lugar que quería llegar, y es donde están las carnes. Hay hamburguesa de res, milanesa de cerdo, carne molida de cerdo y muchas cosas más. Aquí en esta nevera encontramos pues la variedad que tenemos, y yo precisamente vengo por unos cuantos. Y es que bueno, una de las cosas por las que yo vengo aquí al de uno es por esto. Chicharrón, 7.900, 8.000 pesos, chicharrón facén de 500 gramos, y es este que tengo acá. Este chicharrón que está aquí es una cosa de locos, es muy rico, así que este me voy a llevar. Lastimosamente se acabaron, venía por 2 de estos, pero bueno, no veo más, se acabaron, así que bueno, te voy con este. Pero sin embargo, aquí puedes conseguir lomo de cerdo desde 12.500, que me imagino que vendría siendo como que no está. Bueno, lomo de cerdo desde los 12.500, carne molida de res desde 14.500, y así aquí puedes encontrar mucha variedad. Entonces, por ejemplo, esta carne molida de res, que se llama, la marca es Red Cut Premium, esta cuesta 12.450, parece un poquito cara, pero bueno. Lastimosamente la carne molida que yo estaba buscando parece que se acabó, pero bueno, vamos a seguir buscando y vamos a seguir mercando. Bueno, para un momento aquí para decirte que si te está gustando este video, no olvides suscribirte a este canal. Recuerda que es totalmente gratis, y con tu suscripción me ayudarías a llegar a los 1.000 seguidores, que es lo que necesito para poder monetizar el canal de YouTube y para seguir en sí mejorando el contenido, comprar cámaras, comprar cositas. Bueno, todo eso es para mejorar el canal de YouTube y para traerles a ustedes un mejor contenido. Entonces, no siendo más, sigamos. Y bueno, llegamos a la parte como de las harinas y del azúcar y la sal y todo eso. Entonces, bueno, aquí está una harina de maíz blanco, cuesta 2.450. La verdad no sé la procedencia de esta harina, no puedo recomendársela porque no sé. Yo siempre pues compro harina pan cuando compro, y precisamente la harina pan está aquí. Que esta es la propia con la que mi mamá me levantaba arepas todas las mañanas. Entonces esta harina pan cuesta 2.600 pesos, la verdad muy económica, y es muy buena esta harina. Entonces bueno, eso por un lado, porque aquí también venden harina de trigo, que viene siendo esta. Aquí la gente esta harina de trigo la utiliza para hacer empanadas y todo eso, cosa que eso no debe ser, porque las empanadas se tienen que hacer con otra harina. Se los digo yo que tengo un negocio de eso, pero bueno. Esa harina de trigo cuesta 2.190, cuesta $1. Y
Además de eso, bueno, vamos a ver las panelas. Y es la panela, esta panela que está aquí. Panela redonda, 5100. Esta panela que está aquí. 5100 pesos esta panela. Me parece muy caro, pero bueno. Ahora, la sal. Que la sal vendría siendo esta que está acá. Esta sal, que es Refisal, que es una de las marcas más conocidas, cuesta 2500 pesos. Y esta me lo voy a llevar. Ahora, bueno, una de las cosas que yo estaba buscando en sí y es la lenteja. Y es el precio de la lenteja, que es esta. Y esta bolsita de lenteja cuesta 3200 pesos. Así que esta me la voy a llevar porque la lenteja es muy rica. 3200 pesos. Vamos a seguir viendo qué nos falta. Aquí también venden lo que vendría siendo el maíz, que es para las crispetas, como le quieras decir, palomitas de maíz. Y es este maíz que está acá, que la gente lo compra mucho para ver películas y cosas esta. Bueno, este maíz cuesta 1950, aproximadamente la mitad de $1. Y bueno, llegamos a la parte donde quería llegar, y era la parte del arroz. Todas las partes donde es lo que venden aquí. Entonces, aquí vemos arroz económico desde 1400 pesos. Que este arroz vendría siendo este que está acá. Viene por 454 gramos y cuesta 1400 pesos. La verdad, muy económico. Pero bueno, a mí ese arroz no me gusta. A mí el arroz que me gusta es este que está aquí. Esta arroz Diana. Vamos a ver. Bueno, acá ya abierto. Y es este arroz que está acá, que es el arroz Diana. Que este arroz cuesta 1990 pesos, 2000 pesos, o sea, medio dólar. De este voy a llevar 2 paqueticos de arroz. La verdad yo no soy de comer mucho arroz, pero bueno, siempre hago y siempre tengo las 2 bolsitas de arroz ahí pues para los 15 días. Sin embargo, hay muchas opciones aquí. Y es que, por ejemplo, mira este arroz que está aquí, que es un arroz, este que está acá, que es un arroz más grande, que viene ya directamente por 1000 gramos. Este arroz es el arroz premium y este arroz cuesta 4500 pesos. La verdad, un precio bueno. Este arroz me han dicho que es muy bueno. Y bueno, ahí tienen los precios. Y vamos por los frijoles. Entonces, aquí están unos frijoles, frijol Lima, que es 3900, que viene siendo este. Frijol Lima viene siendo este. Cuesta 3900, pero no. Yo quiero uno que es este frijol cargamento rojo o este frijol cargamento blanco, que es este. Y este frijol es mucho mejor. Entonces cuesta 6900, 7000 pesos. Este es el famoso frijol cabecita negra, entonces este es el que vamos a llevar, que es el que me gusta a mí, que es el más fácil de hacer y es más blandito. Y bueno, como les comenté a ustedes se pueden dar cuenta que aquí no solamente hay comida, sino también hay muchas cosas para hacer aseo. Y es que vamos a chismosear los precios, les voy a mostrar los precios de todas las cosas y vamos a comenzar con el limpiapisos. Este limpiador de piso cuesta 2500 pesos, un poco más de medio dólar. Y bueno, este es muy bueno, huele muy rico. O si quieren este grande, cuesta 6400 y viene por 3000 mililitros. Mírenlo aquí. Se ve bastante grande, no lo voy a sacar pues. Aquí está, bastante grande. Pues para que ustedes puedan comparar y decidir. También está este limpiapisos con bicarbonato que cuesta 2600. Yo lo he probado, también es bueno, no es malo. Es bueno, cuesta 2600. Y la crema de lavalosa, que es esta, si la quieres comprar así en jaboncito, esta crema cuesta 2550, un poco más de medio dólar. Ahora, los desengrasantes para las madres de familia o para las personas que les gusta comprar estas cosas, cuesta 2500 pesos y vienen estos. Brillaquín, marca Brillaquín, una marca buena. La verdad es bueno, rinde, entonces pues lo recomiendo. Y el lavalosa líquido, que vendría siendo este, que es Brillaquín, viene por 750 mililitros y cuesta 5600, 5700 pesos. Precios y todo eso. Ahora, aquí también venden papel higiénico, que son esos de acá. Aquí lo que hay es papel higiénico. También venden suavizante. Bueno, el suavizante, buena ropa, que este es de manzana, cuesta 3500 pesos este suavizante. Y viene por 1 litro. La verdad, no me parece caro. Y el papel higiénico viene marca Rendy AAA, triple hoja, viene por 396 metros, que me imagino que será cuesta 14.200 pesos. Entonces, aquí vendrían exactamente 6 papel higiénicos de estos Rendy, 6. Y bueno,
precisamente yo necesito llevar papel higiénico. Eso es muy fundamental en todos los hogares, en todas las casas. Entonces yo voy a llevar que precisamente pregunté y me dijeron, te viene por 2 y cuesta 3.000 pesos, 2.950 pesos. Un poco menos de $1, pero bueno, voy a llevar 2 de esos. Estos 2 los voy a llevar. Así que, bueno, para 15 días. O de pronto yo creo que esto me dura hasta más de eso, pero bueno. También encontramos aquí detergente para la ropa. Pero miren todas las opciones que hay de detergentes aquí. Esto es una cantidad. Yo sinceramente uso detergente en polvo, que vendría siendo este de acá, que es buena ropa, que es grande y este rinde bastante y es bueno. Y este cuesta 10.000 pesos. En sí hay mucha variedad, hay muchísima variedad. Ya ustedes pues van viendo cuál les interesa, cuál no, y así. En este preciso momento me encuentro aquí con la señora, ¿cómo es su nombre? Norma, Con la señora Norma. Bueno, señora Norma, ¿usted con cuántas personas vive? somos 3, Son 3 adultos, sí. 3 personas adultas, ok. Señora Norma, una pregunta. ¿Y cuánto es el promedio que usted se gasta quincenalmente haciendo mercado o pues en comida, mercado pues para su casa, para las 3 personas? Aproximadamente por ahí 300. Para las 3 personas. Ok. ¿Y en esos 300 va incluido comida o solamente va incluido también aseo, papel higiénico, todas esas cositas? Pues hay veces hay que comprar algunas cosas. En promedio 300 quincenal. Ajá, sí. Ah, ok, bueno. Señora Norma, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable usted o yo, muchísimas gracias. De nada. Chaito. Chao. De las cosas que no podía faltar, que se me estaba olvidando, eran estas gaseosas que son muy buenas, cuestan 2.900, 3.000 pesos. Esta gaseosita, porque me gusta mucho, así que vamos a llevarla acá. Así que creo que hemos finalizado la compra de hoy. Creo que esas son las cosas que yo voy a necesitar para la canasta familiar mía para 15 días de comida. Así que vamos a ir a la caja, allá del otro lado, a ver cuánto es todo esto. Así que acompáñenme. Bueno, en este preciso momento acabo de salir de las tiendas de Uno, ya hice las compras en la tienda de Uno. Recuerden que en la primera tienda donde yo entré, me sacaron, porque es que no se puede grabar, eso son políticas de la empresa y eso es a nivel mundial. En ninguna tienda de esas, pues supuestamente se puede grabar. Sin embargo, en la primera tienda me sacaron, pero en esta que vine ahorita no me sacaron. Me dejaron grabar y también porque, bueno, disimulé porque estaba comprando. Entonces, ahorita mismo vamos a dirigirnos nuevamente donde iniciamos el video, a la tienda de Uno donde iniciamos, porque justamente yo vivo por ahí y al lado de esa tienda de Uno está donde vamos a comprar lo que es la verdura. Entonces me hace falta una que otra verdurita y una que otra fruta. Entonces vamos a ver para comprar la fruta, para mostrarles a ustedes y además de eso para saber en sí cuánto nos vamos a gastar. Porque es que en el final del video, cuando ya tenga todo, les voy a decir cuánto es el total de que me gasté comprando esas verduras y esas frutas. Y bueno, estamos precisamente aquí, volvimos al lugar de iniciación, vinimos al lugar donde todo empezó porque precisamente en la parte de atrás, donde ustedes están viendo, allá es donde nosotros vamos a comprar la verdura, vamos a comprar unas cuantas cositas que nos hacen falta. Recuerde que ya yo compré lo que eran las carnes, el arroz, los frijoles, cositas de aseo, y bueno, solamente me hacen falta una que otra cosita, así que acompáñame porque te voy a mostrar cómo puedes hacer combinar y hacer rendir la platica aquí precisamente aquí en Colombia. Así que vamos a ir allá. Y es que miren cómo se ven las cositas aquí, las manzanas, o sea, todo se ve súper limpio, súper bien tenidito. Miren esta belleza. Miren todo esto. Bueno, voy dejando los daticos y vamos a seguir buscando. Necesito cebolla, necesito ajo, necesito papa y aguacate. Eso es lo que vengo a buscar, esas 4 cosas. Así que vamos a ver. Bueno, de esta cebolla voy a llevarme 2 cebollitas blancas, una cebollita roja y creo que con esto es más que suficiente. Se me estaba olvidando algo y es esto, que es cebolla larga, que voy a llevarme una ramita. Creo que con esta ramita alcance súper bien. Y es que algo que les voy a mostrar de aquí es precisamente esto, miren. Estos aguacates aquí son muy económicos y te dan, creo que es el kilo por 3.500. O sea, más o menos serían aproximadamente 5 aguacates de estos por 3.500 pesos. Esto es
muy económico porque un aguacate solo te está valiendo 3.000 pesos. Bueno, precisamente acabo de terminar de comprar y precisamente, bueno, lo que tengo en esta bolsa es lo que yo compré ahí. Me gasté exactamente 9.000 pesos comprando. ¿Y qué compré? Compré tomate, cebolla, compré ajo. Además de eso, compré esto de papas que compré, la malleta de papas que les mostré. Y bueno, no compré los aguacates porque, bueno, esos aguacates que habíamos visto ahí no eran los de la promoción que les estaba diciendo. Pero para que tengan una idea, la promoción que venden ahí en aguacate es de 3.500 pesos y te dan como 5 aguacates más o menos. Esa promoción no estaba porque se había agotado, me dijeron que llega aproximadamente en 2 días, entonces bueno, para que más o menos ustedes sepan y para que más o menos ustedes vean que ahí sí se hace rendir la papa, porque es que esa papa que compré, ya vieron ustedes la cantidad de papa que había, por 3.000 pesos súper económico, eso es casi $1. Y bueno, nos gastamos en sí en total, en esta bolsita, en esta bolsa de verdura hay 9.000 pesos. Y bueno, ahora sí a lo que vinimos, y es que precisamente miren, aquí en mi mano, creo que está al revés, sí. Aquí en mi mano tengo precisamente la factura de lo total de lo que me gasté haciendo mercado aquí en las tiendas de Uno. O sea, la factura de allá no me la dieron, pero sin embargo son 9.000 pesos más. Entonces, se llegó el momento y les voy a decir cuánto se gasta una persona haciendo mercado aquí en Colombia, quincenalmente hablando. Entonces, vamos a ver el total de la factura es... Y es que lo que me dice la factura, comprando las cositas que les mostré, que obviamente se las voy a estar dejando acá para que ustedes vean en sí todo lo que compré y el total. Pero el total lo que me dice esta factura es que se me fue largo. Créanme que me dolió la comprada, pues. O sea, no me dolió la comprada de la comida, pero sí bastante plata. Solamente en el de Uno me gasté 178.000 pesos y a esos 178.000 pesos le vamos a sumar lo que compramos allá. Lo que nos gastamos comprando allá, que fueron 9.000 pesos, para un total de 187.000 pesos colombianos. Es decir, que si hacemos el cambio a dólares son aproximadamente $46. Habrán personas que de pronto hagan rendir un poco más la platica, que compren menos, o habrán personas que de pronto gasten un poco más. Todo depende de la capacidad adquisitiva, todo depende de la capacidad que tú tengas para comprar las cosas, porque es que yo compré, o sea, yo hice mercado aquí en el de Uno, que es una de las partes, pues, de los supermercados más económicos que hay aquí en Colombia. Pero hay personas que mercan en Carulla, o que mercan en Éxito, o que mercan en La Vaquita, que son otros supermercados que también son muy reconocidos acá. Y esos supermercados de una u otra forma son un poco más costosos que este. Entonces yo traté de hacer las cosas lo más accesible, lo más económico posible, precisamente para mostrarles a ustedes cuánto es ahorrar lo que se gasta una persona. Y las cosas que yo compré me pueden estar durando aproximadamente 15 o 20 días. Si nosotros multiplicamos esa suma por 2, el mes de comida aquí en Colombia, aquí en la ciudad de Medellín, un mes de comida, un mes de alimentación está costando aproximadamente 374.000 pesos, que eso equivale casi a $92, casi $100 mensuales solamente en comida. Entonces, ¿quieres que me comentes aquí en los comentarios si te parece coherente lo que yo compré, lo que me gasté comprando? Si tú te gastas mucho menos o te gastas mucho más, porque si te gastas mucho menos, créeme que me serviría mucho. Y por favor, danos tips aquí abajo, dinos cómo podemos hacer para comprar las cosas mucho más económico. Y sinceramente necesitamos esos tips. Creo que esa respuesta depende también de la perspectiva de la persona. Si la persona tiene una mayor capacidad adquisitiva, puede que lo que yo le mostré te parezca súper económico. Entonces, no siendo más, te agradezco que hayas llegado hasta esta parte de este video. No te olvides suscribirte a este canal. Recuerda que es totalmente gratis y con tu suscripción, con tu ayuda, me ayudarías a que YouTube esté recomendando a muchas más personas. Con tu suscripción me ayudarías a hacer crecer mucho más el canal y a llegar a los 1.000 suscriptores, que es lo que estamos tratando de hacer para poder monetizar con YouTube y poder así comprar cositas, poder comprar mejores cámaras, mejores implementos, etcétera. Entonces, desde aquí precisamente, desde el sector de Rodeo Alto, que es donde yo vivo, te doy la despedida, así que bye bye, chao chao.